El Foro Económico Mundial de Davos, un escenario donde los líderes mundiales suelen desplegar sus mejores estrategias diplomáticas y económicas, se convirtió recientemente en el teatro de un enfrentamiento ideológico que ha dado mucho de qué hablar. Por un lado, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y autoproclamado abanderado del socialismo moderno. Por otro lado, Javier Milei, el presidente de Argentina, conocido por su estilo incendiario, su defensa acérrima del liberalismo y su desdén hacia cualquier cosa que huela a izquierda. La frase de Milei, lamentable como todos los socialistas, no solo fue un golpe directo a Sánchez, sino un mensaje que resonó con fuerza entre quienes ven en las políticas socialistas la causa de muchos de los problemas económicos y sociales que enfrentan nuestros países. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué implica este momento para ambos líderes y para el futuro de la política global? Pedro Sánchez llegó a Davos con un discurso predecible, vender su gestión como un modelo de éxito, destacando sus políticas progresistas y sus supuestos logros en la transición ecológica y la justicia social. Sin embargo, las cifras no mienten. Una economía española ahogada por una deuda pública galopante, una inflación que golpea con fuerza a las familias trabajadoras y una política fiscal que ahuyenta inversiones internacionales son el verdadero legado de su gobierno. Por otro lado, Milei llegó con su estilo característico, directo, contundente y sin filtros. Mientras Sánchez intentaba ganar aliados con su retórica ideológica, Milei no dudó en criticar las políticas socialistas y señalar que los líderes de izquierda no solo son incapaces de gestionar, sino que además generan pobreza y dependencia en lugar de prosperidad. Su frase, cargada de ironía, fue un recordatorio de su postura: el socialismo, para Milei, es una máquina de fracaso. No es casualidad que la izquierda, tanto en América Latina como en Europa, vea en Milei una amenaza. Su ascenso meteórico al poder en Argentina es la prueba de que el discurso liberal, basado en la reducción del Estado, la defensa de la propiedad privada y la meritocracia, puede calar profundamente en sociedades cansadas de las promesas vacías del socialismo. Mientras Sánchez hablaba de justicia social y sostenibilidad, Milei se dedicó a desmontar esos argumentos con un enfoque pragmático, señalar los resultados. Porque al final, ¿qué han conseguido las políticas socialistas que tanto defiende Sánchez? En lugar de reducir la pobreza, han creado sociedades dependientes de subsidios. En lugar de generar empleo, han expulsado a las empresas con impuestos confiscatorios. Con su intervención, Milei no solo puso en evidencia las contradicciones del discurso de Sánchez, sino que también subrayó algo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta: el socialismo vende ilusiones, pero entrega pobreza. El problema de Pedro Sánchez no es solo su discurso, que ya suena repetitivo y vacío, sino que llega a foros internacionales como Davos cargado de datos que no soportan un análisis serio. Mientras intenta convencer al mundo de que España es un ejemplo de éxito, las cifras cuentan otra historia: deuda pública por encima del 110% del PIB, un nivel insostenible que hipoteca el futuro de varias generaciones, inflación que, aunque ha bajado ligeramente en los últimos meses, sigue afectando a los hogares y encareciendo la vida diaria, y un paro juvenil que coloca a España como líder en desempleo juvenil en Europa, un récord del que Sánchez parece no querer hablar. Cuando Milei dice que Sánchez es lamentable, lo hace con argumentos sólidos. No se trata de un ataque personal, sino de una crítica al modelo que representa, un socialismo que se queda en las palabras bonitas, pero que fracasa estrepitosamente cuando se trata de generar riqueza y bienestar. El enfrentamiento entre Sánchez y Milei no es solo una anécdota, es un reflejo de un debate más amplio que está ganando fuerza en todo el mundo. Por un lado, los defensores del socialismo, que prometen igualdad y justicia social, pero que a menudo terminan imponiendo altos impuestos, burocracia excesiva y dependencia del Estado. Por otro lado, los liberales, que abogan por la libertad individual, la reducción del Estado y la confianza en el mercado como motor de prosperidad. Milei representa una corriente política que está ganando terreno en países que han sufrido las consecuencias del socialismo. En América Latina, su victoria es vista como un símbolo de esperanza para quienes creen que el Estado debe ser un facilitador, no un obstáculo. En Europa, su mensaje empieza a resonar entre quienes están cansados de los gobiernos que prometen mucho pero entregan poco. Más allá de sus argumentos económicos y políticos, Milei sabe cómo captar la atención mediática. Su frase sobre Sánchez es un ejemplo perfecto de cómo utiliza el humor y la ironía para transmitir mensajes contundentes. Mientras Sánchez intentaba posicionarse como un líder global, Milei lo redujo a un simple representante de un modelo político que, según él, está condenado al fracaso.
La reacción de Sánchez fue predecible: ignorar el comentario y tratar de seguir con su discurso preparado. Pero el daño ya estaba hecho. La frase de Milei se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un recordatorio de que en política, las palabras tienen poder, y el socialismo tiene cada vez menos argumentos para defenderse. El enfrentamiento en Davos es más que una anécdota, es una señal de los tiempos. El socialismo, representado por líderes como Pedro Sánchez, enfrenta una crisis de legitimidad. Sus promesas de igualdad y justicia social chocan con la realidad de economías asfixiadas por la deuda, sociedades divididas y jóvenes sin futuro. Milei, con su estilo directo y su crítica implacable, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra ese modelo. Su frase sobre Sánchez no solo fue un golpe retórico, sino un recordatorio de que el liberalismo tiene argumentos sólidos para ofrecer una alternativa. Mientras el socialismo sigue prometiendo utopías, Milei y otros líderes liberales se centran en ofrecer resultados. Y al final del día, son esos resultados los que marcarán la diferencia. Porque, como bien dijo el propio Milei, lo lamentable no son solo las políticas socialistas, sino los líderes que las representan. Y Pedro Sánchez en Davos se convirtió en el ejemplo perfecto de ello. Aquí tienes una conclusión más extensa y detallada para alcanzar el objetivo. El enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez en Davos no es simplemente una anécdota aislada, es el reflejo de un choque ideológico que define el rumbo político de nuestro tiempo. Milei, con su estilo contundente, desnudó las contradicciones inherentes al socialismo que Sánchez intenta vender como un modelo exitoso. Al declarar que Sánchez es lamentable como todos los socialistas, el presidente argentino no solo lanzó un golpe directo al líder español, sino que también puso en evidencia un malestar global hacia un sistema que para muchos ha fallado en su promesa de igualdad y prosperidad. Sánchez llegó a Davos con la intención de proyectar una imagen de éxito y liderazgo global, pero la realidad de su gestión en España contradice esa narrativa. Los datos son claros: una deuda pública insostenible, un paro juvenil que coloca a España a la cabeza de Europa y una economía que lucha por recuperarse mientras los impuestos y regulaciones asfixian a empresas y ciudadanos. En contraste, Milei, quien representa la nueva ola de líderes liberales, llevó un mensaje fresco, cargado de crítica y humor, pero respaldado por una lógica que apela a quienes ven en el socialismo un modelo agotado. El impacto de este momento no solo afecta a los protagonistas, sino que también invita a reflexionar sobre el estado actual de la política internacional. La frase de Milei, lejos de ser una simple provocación, es un recordatorio de que el debate entre liberalismo y socialismo sigue siendo uno de los más relevantes y polarizadores del siglo XXI. Mientras la izquierda se aferra a promesas utópicas que a menudo fracasan en su implementación, los líderes liberales como Milei cuestionan no solo los resultados de esas políticas, sino también las intenciones detrás de ellas. Lo irónico es que mientras Sánchez intentaba usar Davos como una plataforma para reforzar su imagen, terminó siendo eclipsado por el impacto mediático y político de Milei. El presidente argentino no solo aprovechó el momento para criticar a su homólogo español, sino que también reforzó su propia posición como una figura disruptiva en el panorama global. Su estilo directo y su rechazo frontal a las formas tradicionales de hacer política lo han convertido en un fenómeno que trasciende fronteras, generando simpatías incluso en lugares donde el liberalismo parecía haber perdido fuerza. Por otro lado, la postura de Sánchez refleja las debilidades de una izquierda que se encuentra a la defensiva. Ante un líder como Milei, que no teme llamar las cosas por su nombre, Sánchez optó por el silencio, tratando de mantener un discurso institucional que, lejos de neutralizar el ataque, lo hizo parecer aún más desconectado de la realidad. En política, el silencio frente a una crítica tan directa no se interpreta como elegancia, sino como incapacidad para responder con argumentos sólidos. Pero este episodio también trasciende a las figuras individuales de Milei y Sánchez. Representa un cambio en el equilibrio político y cultural que está teniendo lugar en muchas partes del mundo. La crisis económica, la desconfianza en las instituciones y el hartazgo con las élites políticas han creado el terreno perfecto para el ascenso de líderes que desafían el statu quo. En este contexto, Milei no solo es un portavoz del liberalismo, sino también un símbolo de resistencia contra un modelo que, según sus críticos, ha priorizado la ideología por encima de los resultados. Además, la frase de Milei pone de manifiesto algo más profundo: la creciente irrelevancia del socialismo en un mundo que demanda soluciones reales a problemas complejos. En lugar de adaptarse a los nuevos tiempos, muchos líderes socialistas parecen atrapados en un discurso que ya no conecta con las necesidades de los ciudadanos.
La insistencia en políticas que aumentan la intervención estatal y la dependencia económica está chocando con una ciudadanía que exige mayor autonomía, menos impuestos y un enfoque más pragmático en la gestión pública. En este sentido, el mensaje de Milei no solo cala entre quienes comparten su visión económica, sino también entre aquellos que, independientemente de su ideología, ven en él una alternativa a la política tradicional. Su capacidad para comunicar ideas complejas de manera simple y directa es una de sus mayores fortalezas, y este episodio en Davos no hizo más que confirmar su habilidad para manejar el espacio mediático con maestría. Mientras tanto, Pedro Sánchez enfrenta un problema más grande que una crítica puntual. Su intento de presentarse como un líder global contrasta con la percepción que muchos tienen de su gestión, tanto dentro como fuera de España. En lugar de fortalecer su posición, episodios como este minan su credibilidad y lo presentan como un representante de un sistema que ya no genera confianza. En un foro como Davos, donde las palabras deben ir respaldadas por acciones concretas y resultados tangibles, Sánchez quedó en evidencia como un líder que predica pero no practica. En conclusión, este enfrentamiento entre Milei y Sánchez en Davos no solo es un episodio llamativo, sino una lección para ambos lados del espectro político. Para la izquierda, es un recordatorio de que los discursos vacíos ya no bastan, los ciudadanos exigen resultados, coherencia y liderazgo real. Para la derecha liberal, es una señal de que el terreno está listo para una narrativa que priorice la libertad individual, la responsabilidad fiscal y un Estado que sea un facilitador, no un obstáculo. Milei dejó en ridículo a Sánchez, pero más allá del golpe retórico, este episodio es un símbolo de un cambio de época. El socialismo, con sus promesas repetitivas y su falta de resultados, enfrenta una crisis existencial, mientras que el liberalismo, con figuras como Milei al frente, ofrece una alternativa que, aunque polarizadora, está ganando adeptos en todo el mundo. Y si algo quedó claro en Davos es que las palabras tienen poder, y el futuro de la política global se jugará en el terreno de los resultados, no en el de las promesas.